comparecencia del presidente la próxima semana? Pues esperamos un poco de claridad y un poco de verdad, que yo creo que es lo que están esperando los españoles y las españolas, y espero que reconozca que ese aumento del gasto militar que ha comprometido en el marco de la OTAN y como compromiso también con la administración de Donald Trump se va a traducir en recortes en los servicios públicos presentes y futuros, y espero que empiecen a decirle la verdad a la gente, porque ese aumento del gasto militar va a implicar, como ya dijo el primer ministro de Finlandia y como ha dicho el secretario general de la OTAN, el señor Rutte, grandes esfuerzos en materia social que desde luego Podemos no está dispuesto a asumir. ¿Confía en que se comprometa a consultar al Congreso cualquier incremento de esa partida? Yo creo que es evidente que esto tendría que pasar por el Congreso, porque el Gobierno no tiene legitimidad para tomar una decisión estratégica de ese calibre sin pasar por el Congreso, que es la sede de la soberanía popular, pero creo que ese no es el centro del debate. El centro del debate es por qué están comprometiendo el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, el futuro de nuestro estado de bienestar, de nuestros servicios públicos, por embarcarse en una carrera armamentística enormemente peligrosa que yo creo que es importante también decirle la verdad a la gente. Está poniendo en riesgo a nuestro país. Nuestro país está en riesgo cuando se sube a esa carrera armamentística, porque las armas y el gasto en defensa no contribuyen a la distensión, no contribuyen a relaciones internacionales pacíficas, muy al contrario, contribuyen a la generación del propio conflicto. Por tanto, invertir ese aumento del gasto militar recortando en materia social, como ya se ha hecho en otros países, y al mismo tiempo contribuyendo a relaciones internacionales cada vez más conflictivas, nos pone en riesgo, y el presidente del Gobierno está poniendo a nuestro país en riesgo, y yo desde luego no voy a dejar de denunciarlo alto y claro cuando creo que España tiene capacidad más que suficiente para tomar decisiones, para salir de la OTAN, para salir de los compromisos que nos exige una administración liderada por un fascista como Donald Trump, y para también tomar decisiones en materia de seguridad. Yo creo que lo que da seguridad a la gente es que cuando tienes un cáncer puedas recibir en la sanidad pública el mejor tratamiento médico posible. Lo que da seguridad es saber que tus hijas y tus hijos van a poder ir a la universidad o estudiar una formación profesional sin pagar un euro. Creo que eso es lo que permite, igual que garantizar una vivienda digna, lo que hace que la gente sienta que tiene vidas seguras, y no aumentar el gasto en defensa, que todos los expertos en esta materia coinciden que aumentar el gasto en defensa y subirse a esa carrera armamentística solo contribuye a generar más conflictividad internacional y, por tanto, más riesgo. El CIS decía esta semana que el 75% de los españoles aprobaría ese rearme de Bruselas que propone Bruselas. No sé si se están equivocando ustedes al leer la sociedad española de hoy en día. Bueno, yo creo que en este momento el CIS está ciertamente comprometido en su prestigio, pero además de eso me parece que las preguntas eran bastante capciosas. Yo, antes de dedicarme a la política institucional, hacíamos algo de investigación cualitativa y algo de encuestas sabemos, y creo que es evidente que la forma en la que estaban planteadas las preguntas buscaba un tipo de respuesta que avalara una decisión que el Gobierno ya ha tomado, que es un aumento del gasto militar sin precedentes, que implica, y la gente lo tiene que saber, un aumento de duplicar el gasto militar en los próximos 3 años. Es un aumento del gasto militar sin precedentes que va a implicar, insisto, recortes en los servicios públicos presentes y futuros. Creo que en el año 2011 el bipartidismo, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, utilizaron la crisis inmobiliaria como excusa para hacer los peores recortes en servicios públicos de la historia de nuestro país, y que ahora el régimen de guerra, liderado e impulsado por esa gran coalición de la guerra que forman el PP y el PSOE, va a ser también la excusa para recortes en nuestros servicios públicos. Y desde luego por ahí Podemos no va a pasar. Insisto, creo que las preguntas eran capciosas, pero al mismo tiempo, incluso aunque fuéramos las únicas defendiendo esta posición, lo hacemos porque pensamos que es la única posición ética, la única posición digna en un momento en el que sí, evidentemente el consenso mediático de guerra lleva a fomentar el rearme y a fomentar una opinión pública favorable al rearme, pero cuando luego vengan los recortes en los servicios públicos, creo que mucha gente también se va a dar cuenta de lo que significa subirnos a una carrera armamentística y ponernos en riesgo cuando no hay ninguna necesidad, cuando Europa puede construir autonomía estratégica saliendo de la OTAN y apostando por tomar sus propias decisiones, que es lo que creo que en estos años no hemos hecho. La Unión Europea, desde que comenzó la guerra de Ucrania, ha hecho un seguidismo absoluto de Estados Unidos, y
de aquellos polvos estos lodos. Hoy tenemos una situación en la que somos más dependientes de los Estados Unidos y en la que la situación internacional cada vez es más conflictiva. En el PSOE han recordado estos días que cuando Podemos estuvo en el gobierno tuvo que aceptar decisiones también en esta materia, ¿no? Por ejemplo, cuando se inició la guerra de Ucrania, y que las aceptó. Yo entiendo que tienen muchos problemas para explicar esta decisión, porque esta no es la decisión que debería tomar un gobierno progresista, un gobierno autodenominado progresista, de la que ya solo le queda ese nombre, ¿no?, que se autoasigna a sí mismo. Pero yo creo que la situación es absolutamente diferente, en el sentido de que creo que la gente se acuerda que casi nos echan del gobierno por nuestra posición con la guerra de Ucrania. A mí, por oponerme al envío de armas a Ucrania cuando se declaró la guerra, prácticamente nos amenazaron con echarnos del gobierno. Creo que además la pasada legislatura fue una legislatura de políticas económicas expansivas, de protección, de avances feministas y de avances en materia ecologista. Y hoy no tenemos nada de eso y tenemos un régimen de guerra con un aumento del gasto militar sin precedentes que... las cosas del directo. Tenemos un aumento del gasto militar sin precedentes, sin ninguna transformación. Yo creo que la situación es radicalmente diferente y a la luz ahí están los hechos, ¿no? A quienes echaron del gobierno por sus posiciones en la guerra de Ucrania, por sus posiciones en denuncia al genocidio y por los avances feministas, y quien está ahora mismo en el gobierno pues tragando con lo que haya que tragar. ¿Se refiere a Sumar? Me refiero a que ahora mismo en el gobierno ya solo manda Pedro Sánchez y las únicas decisiones que se toman son las que impone el Partido Socialista, que nunca han sido progresistas, siempre han sido enormemente conservadoras. Antes había un equilibrio de fuerzas que obligaba al PSOE a ir más allá de lo que quería hacer. Ahí están todos los avances de la pasada legislatura con el sello de Podemos, y hoy tenemos un régimen de guerra con doblar el gasto militar en los próximos 3 años, que es algo que no tiene precedentes en la historia de nuestro país y que yo creo que el Partido Socialista va a pagar muy caro. Que el bloque de investidura en este asunto esté tan fracturado, ¿esto le da alas a la oposición? Yo creo que la legislatura ha entrado en un punto de bloqueo muy preocupante, y tiene que ver con que el Partido Socialista ha tomado una dirección estratégica diametralmente opuesta a la que yo creo que esperaba la gente que les votó, no que nos votó a nosotros, que votó al Partido Socialista el 23 de julio del año 2023. Si a la gente le hubieran dicho que el Partido Socialista con sus votos iba a hacer una ley del suelo calcada a la del PP, entregarle el Consejo General del Poder Judicial a la derecha reaccionaria, que iban a hacer cotizar el salario mínimo interprofesional por primera vez al IRPF, ampliar la edad de jubilación, y así puedo seguir durante toda la mañana, si la gente hubiera sabido que esas eran las políticas que iba a hacer el Partido Socialista en esta legislatura, ellos saben, y nosotras sabemos también, que habrían perdido las elecciones. Si las ganaron fue porque consiguieron capitalizar todo aquello que Podemos le obligó a hacer en el gobierno y que el Partido Socialista no quería. Hicieron campaña con una ley de vivienda que regulaba por primera vez los precios del alquiler, permitía esa regulación, cuando se opusieron durante toda la legislatura a incluir esa regulación y les tuvimos que obligar en una negociación presupuestaria. Por tanto, yo creo que quien se está equivocando es el Partido Socialista, apostando por un régimen de guerra enormemente peligroso que va a implicar recortes en los servicios públicos, y al mismo tiempo, pues eso obviamente con partidos como el nuestro pues genera una distancia ideológica prácticamente insalvable que hace cada vez más difícil poder cerrar cualquier tipo de acuerdo con ellos. Le pregunto por un asunto al que usted se refería. En los próximos días parece que va a llevar al Congreso ese veto del Gobierno a esas iniciativas, entre ellas la suya, para que el SMI no tribute. ¿Cree que si la mesa lo acaba levantando, porque PP y Sumar han dicho que lo van a levantar ese veto, ¿cree usted que va a pasar al final con lo que hemos visto esta semana con las enmiendas de la ley de desperdicio alimentario? Bueno, yo creo que ahora mismo el Partido Socialista no tiene estabilidad, es un gobierno que no gobierna, es un gobierno que ha renunciado a cualquier tipo de transformación, y resultado de eso, resultado de esa ausencia de proyecto de país que están impulsando, que en realidad se parece más a los objetivos que podría tener un gobierno del Partido Popular, porque duplicar el gasto militar en 3 años es algo que, si tú le preguntas a la gente en la calle, estoy segura que atribuirían mucho más probablemente al Partido Popular que al Partido Socialista, y va a ser el Partido Socialista quien lo haga por primera vez en nuestra historia.
fruto de esa ausencia de dirección estratégica, o más bien de ir en la dirección contraria de lo que se esperaba de un gobierno, insisto, autodenominado progresista, es que te encuentras un día y otro día que no tienes socios en el Congreso de los Diputados, porque como no tienes proyecto de país, cada día los grupos votan una cosa diferente porque no saben a qué atenerse con este gobierno que no gobierna. Por tanto, pues hoy han perdido muchas cosas y van a perder muchas más cosas en las próximas semanas, como este veto. Yo ya lo dije cuando fue este debate del IRPF. Quien va a obligar al gobierno a rectificar va a ser la mayoría del Congreso, que no está de acuerdo con esta locura. Que no salirá el jueves esa ley para crear la Agencia Estatal de Salud. Indica o deja claro que Junts sigue siendo o es un socio poco fiable. Fíjate que yo creo que eso tiene que ver con esa incapacidad del gobierno para diseñar un proyecto para nuestro país. Como no hay claridad en avances democráticos, derogación de ley Mordaza, que ni está ni se le espera. Ser incapaz de abordar el problema de la democratización de la justicia con unos sectores reaccionarios atrincherados en la justicia y defendiendo posiciones pues enormemente machistas, como hemos visto en los juicios de Jenny Hermoso y de Elisa Muriá, como hemos visto en esa apertura de un juicio oral contra mi compañero Pablo Echenique por hacer un tuit y una broma por una denuncia de abogados cristianos. Tenemos a los sectores reaccionarios atrincherados en el Poder Judicial y el Gobierno no hace nada para cambiar eso. Si no tienes dirección estratégica, si no apuestas por las transformaciones feministas y ecologistas que está apostando, que está esperando la gente, si no abordas el terrible problema de la vivienda y no bajas los alquileres, no obligas a nadie en la mayoría progresista y plurinacional a seguirte el ritmo porque no hay camino por el que continuar. Y lo que vimos el jueves fue exactamente eso, un gobierno incapaz de armar esa mayoría plurinacional y progresista con la que llegó al gobierno, con la que llegó y tuvo la investidura Pedro Sánchez. ¿Qué pasa, en mi opinión? Que el Partido Socialista usa una y otra vez a Junts y al PNV como excusa para no hacer lo que no quieren hacer, para el impuesto a las energéticas, para todas. Hay decenas de decisiones que ha tomado el Gobierno que no pasan por el Parlamento y que son enormemente que son retrocesos muy claros en materia de derechos y que, digamos, usan a la derecha catalana y vasca para no hacer lo que no quieren hacer, pero en realidad quien está tomando esas decisiones es el Partido Socialista. El Gobierno, decía usted que el Gobierno ha tirado la toalla, les ha comunicado ya oficialmente que no va a haber presupuestos para este 2025. Bueno, yo creo que lo han comunicado por la vía de los hechos. Estamos a finales de marzo, no hay ninguna noticia sobre los presupuestos generales. Muy al contrario, las decisiones que han ido tomando en estas últimas semanas revelan que no tienen mayoría para aprobar esos presupuestos porque obviamente unos presupuestos en los que se plantee duplicar el gasto militar en los próximos 3 años, Podemos no los va a votar, es evidente. Creo que, como nosotras, habría muchos socios, quizás en posiciones menos ambiciosas que la nuestra, pero para las que tragar con unos presupuestos que dupliquen el gasto militar sería prácticamente inexplicable, ¿no? Pienso en Esquerra Republicana de Cataluña o en Euskal Herria Bildu, y en estas condiciones esos presupuestos tendrían que salir con el PP. Creo, honestamente, que el Partido Socialista no se va a exponer a visibilizar ante la ciudadanía española ese régimen, esa gran coalición de guerra, ese régimen de guerra, de una manera tan explícita. Creo que lo van a hacer de tapadillo, una especialidad del Partido Socialista, lo van a hacer a través de la no ejecución del gasto de algunas partidas para poder derivar ese gasto a defensa. Y creo que eso se va a ver el año siguiente cuando se vea la ejecución del gasto y se va a ver cuando tengan que prorrogar presupuestos generales porque no tienen mayoría para aprobar otros nuevos. Sin presupuestos, políticamente, ¿quién sale ganando en este escenario? Yo creo que aquí quien está perdiendo es la ciudadanía de nuestro país, que no tiene que esperaba un gobierno como el anterior, un gobierno de coalición que asumiera todos esos cambios que la gente llevaba tanto tiempo esperando, los derechos feministas que conquistó Irene Montero, una ley de vivienda que regule por primera vez el alquiler, gestionar una crisis económica como la de la pandemia y la guerra de Ucrania, poniendo a cubierto a la gente. La gente esperaba eso
y se ha encontrado, pues, como se suele decir de broma, ¿no? Cuando lo pides y cuando te llega. Cuando te llega, te has encontrado con que tienes un gobierno que duplica el gasto militar, que es incapaz de bajar los precios del alquiler, con las hipotecas a tipo variable por las nubes y que se lava las manos y que no piensa hacer absolutamente nada para resolver los problemas reales de la gente de nuestro país. Por tanto, quien está perdiendo aquí, pues es la gente, lamentablemente. Ione Belarra, muchas gracias por estar esta mañana en Parlamento. Un placer.